¿Cómo puedo estar seguro de que estoy orando de acuerdo a la voluntad de Dios? La aspiración más alta del hombre debe ser darle gloria a Dios. 1 Corintios capítulo 10, verso 31. Y esto incluye orar de acuerdo a su voluntad. Primero, debemos pedir por sabiduría. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago capítulo 1, verso 6. Al pedir por sabiduría, debemos también confiar en que Dios es bondadoso y está dispuesto a responder a nuestras oraciones. Pero pida con fe, no dudando nada. Santiago capítulo 1, verso 7. También Marcos capítulo 11, verso 24. Así que orar de acuerdo a la voluntad de Dios incluye pedir por sabiduría para conocer la voluntad de Dios y pedir con fe para confiar en la voluntad de Dios. Aquí hay 7 instrucciones bíblicas que guiarán al creyente para orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Primero, ora por lo que la Biblia manda que oremos. Se nos dice que oremos por nuestros enemigos, Mateo 5, verso 44, para que Dios envíe misioneros, Lucas capítulo 10, verso 2, para que no entremos en tentación, Mateo 26, verso 41, por quienes proclaman el Evangelio en el mundo, Colosenses capítulo 4, verso 3, y 2 Tesalonicenses capítulo 3, verso 1, para aliviar la aflicción, Santiago 5, verso 13, y por la salud de hermanos creyentes, Santiago capítulo 5, verso 16. Donde Dios ordena la oración, podemos orar con la confianza de que estamos haciendo su voluntad. 2. Sigue el ejemplo de personas piadosas en la Escritura. Pablo oraba por la salvación de Israel, Romanos capítulo 10, verso 1. David oraba por misericordia y perdón cuando pecó, Salmos 51, versos 1 y 2. La iglesia primitiva oraba por valor para testificar, Hechos 4, verso 29. Estas oraciones estaban de acuerdo a la voluntad de Dios, y en la actualidad se pueden hacer oraciones similares. Así como Pablo y la iglesia primitiva, nosotros deberíamos estar orando siempre por la salvación de otros, tanto por los que conocemos, seres queridos que aún no conocen a Cristo, como por los que no conocemos, especialmente por aquellos en autoridad sobre nosotros. Por nosotros mismos debemos orar como lo hizo David, siempre conscientes de nuestros pecados y trayéndolos ante Dios antes que obstruyan nuestra relación con Él y frustren nuestras oraciones. 3. Ora con la motivación correcta. Los motivos egoístas no serán bendecidos por Dios. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Santiago capítulo 4, verso 3. También debemos orar no para que nuestras elevadas palabras puedan ser oídas y podamos ser vistos por otros como espirituales, sino mayormente en privado, en secreto, para que nuestro Padre Celestial, que escuchará en lo privado, nos recompense en público. Mateo capítulo 6, versos 5 y 6. 4. Ora con un espíritu de perdón hacia otros. Marcos capítulo 11, verso 25. Un espíritu de amargura, enojo, de venganza u odio hacia otros evitará que nuestros corazones oren en total sumisión a Dios. Así como se nos dice que no llevemos ofrendas a Dios mientras haya conflicto entre nosotros y otro cristiano, Mateo 5, versos 23 y 24, de la misma manera, Dios no quiere la ofrenda de nuestras oraciones hasta que no hayamos reconciliado con nuestro hermano o hermana en Cristo. 5. Ora con acción de gracias. Colosenses capítulo 4, verso 2 y Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7.
Siempre podemos encontrar algo por qué estar agradecidos, sin importar cuán cargados estemos por nuestros deseos o necesidades. Aun la persona que más sufra viviendo en este mundo, redimido por el amor y que tenga el ofrecimiento del cielo ante sí, tiene motivos para estar agradecida a Dios. 6. Ora persistentemente. Lucas capítulo 18, verso 1, 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 17. Debemos perseverar en la oración y no renunciar ni desanimarnos porque no hayamos recibido una respuesta inmediata. Parte de orar en la voluntad de Dios es creer que ya sea que su respuesta sea sí, no o espera, aceptemos su decisión, nos sujetemos a su voluntad y continuemos orando. 7. Depende del Espíritu de Dios en la oración. Esta es una maravillosa verdad. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Romanos capítulo 8 versos 26 y 27. Tenemos la ayuda del Espíritu en la oración. En tiempos de nuestra más profunda depresión o pena, esos tiempos cuando sentimos que simplemente no podemos orar, tenemos el consuelo de saber que Dios mismo, en la persona del Espíritu Santo, está realmente orando a sí mismo por nosotros. ¡Qué Dios tan maravilloso tenemos! ¿Qué seguridad podemos tener cuando buscamos andar en el Espíritu y no en la carne? Entonces podemos tener la confianza de que el Espíritu Santo realizará su trabajo al presentar nuestras oraciones al Padre de acuerdo a su perfecta voluntad y tiempo. Y nosotros podemos descansar en la certeza de que Él está trabajando en todas las cosas para bien. Romanos capítulo 8, verso 28.